Él es el doctor Carlos Ramírez López, conocido por el pueblo venezolano como el doctor Ley, y quisiera con él hablar varias cosas. La más reciente tiene que ver con Cristalex y la demanda, y la otra es, supongo que el juicio que le abrirán a JJ en los Estados Unidos, bueno, uno nuevo. Empecemos por JJ Rendón, quiero decir. Empecemos por lo que acaba de suceder en el juicio a Citgo en el caso de Cristalex. Cuéntenos primero una breve historia y luego qué es lo que se acaba de conocer. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. Mira, el caso Cristalex es una demanda que interpuso, esa es una empresa canadiense que obtuvo de Hugo Chávez la concesión para explotar una mina, la mina Las Cristinas en el estado de Bolívar. Y en uno de aquellos arrebatos de Chávez, la expropiese. Y entonces Cristalex demandó ante el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, es un tribunal de arbitraje internacional, demandó los daños, los perjuicios que le ocasionó aquel acto de Hugo Chávez. Ese juicio se procesó y terminó con una sentencia en contra de Venezuela por la suma de $1.400 millones. La ejecución, como ese es un tribunal arbitral, que por cierto con sede en Washington, no tiene capacidad de ejecutar sus propias decisiones. Entonces existe un tratado multinacional que permite llevar esas sentencias a los tribunales de los Estados Unidos para ser ejecutados. Eso se llevó a un tribunal de los Estados Unidos pidiendo que se ordenara la ejecución. El gobierno de Venezuela se opuso a aquella medida, alegando que era ilícita porque las razones que se interpusieron. La sentencia fue en contra, o sea, sí se puede ejecutar la decisión, se puede ejecutar. Y la particularidad de allí fue que la decisión, en vez de ser, porque la sentenciada fue Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, se permitió embargar las acciones de PDVSA en Citgo. Entonces el problema fue, se puede embargar las propiedades de una empresa diferente como persona jurídica a la persona jurídica condenada, que es la República de Venezuela. Entonces allí entra en juego el famoso tema que se conoce con el nombre del alter ego. Significa que si la empresa, en este caso Cristalex, demanda la ejecución contra Venezuela y Venezuela es propietaria de PDVSA, se pueden embargar los bienes de PDVSA por las deudas de Venezuela. Entonces, entre los bienes de PDVSA están las acciones de Citgo. Entonces, el embargo fue decretado contra las acciones de PDVSA en Citgo. Hubo una apelación ante una corte de apelaciones en el distrito de Delaware y allí fue negada la apelación. Dijeron que estaba bien hecho que embargaran las acciones, hablando pues en castizo, que está bien hecho el embargo de las acciones de PDVSA en Citgo. Entonces se interpuso un recurso, una apelación que se llama writ of certiorari ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esa buscaba también eliminar esta orden para que se embargaran las acciones de Citgo, las acciones de PDVSA en Citgo. Eso fue, la audiencia de eso fue el viernes, este viernes que pasó. Hoy mismo se ha publicado la decisión por la cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó esa apelación, ratificando la sentencia que permite embargarnos las acciones de Citgo. Esta medida solamente ahora está detenida por las órdenes ejecutivas dictadas por el gobierno de Donald Trump, que no se puede embargar este tipo de bienes. Pero esas medidas de orden de naturaleza ejecutiva tienen un final. Esas se dictan cada 3 meses y se renovan cada 3 meses. En cualquiera de los 3 meses en que se venza, puede
no volverse a ratificar. Y una orden de un tribunal también diciendo que por encima de esa orden ejecutiva puede ejecutarse, también puede ocurrir. De manera que no es para congraciarse, para decir que estamos bien de todas maneras, el que no se puede ejecutar esa decisión. Porque al final hay una orden judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos que autoriza el embargo. Vamos a perder Citgo por esa deuda, por esa deuda. Vamos a perder Citgo, o sea, son todas las acciones de la República de Venezuela que tienen Citgo, lo que se pierde. Bueno, sí, porque es que PDVSA es dueña de Citgo. Las acciones de Citgo, PDVSA en el gobierno de entre Chávez y Maduro han hecho allí barbaridades. La mitad de esas acciones se la vendieron a la empresa rusa, petrolera rusa Rosneft. Y la otra mitad está está sometida a responder por esta ejecución de sentencia en favor de Cristalex. Entonces, repito, esa mitad que le queda a Venezuela es lo que está exigiendo ya, es un hecho, Cristalex para su beneficio, es decir, que Venezuela se queda sin Citgo. Eso es correcto, pero además hay otras empresas también con deudas en su favor creadas por sentencias del CIADI, como es el caso de ConocoPhillips, que también están sobre las acciones. O sea, las acciones de PDVSA en Citgo es una rebatiña lo que hay por las deudas creadas, herencia de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Pero que nosotros no hemos defendido bien, que nosotros me refiero al nuevo gobierno interino de Guaidó y en manos del procurador José Ignacio Hernández, aun cuando ha tenido la gran dificultad de tener esa sentencia en contra, ha podido hacer otras cosas y no las ha hecho. No lo ha hecho bien. Bueno, yo le voy a leer lo que me escribió un gran amigo que ha tenido puestos muy importantes en el país. No precisamente en petróleo ni nada de esto. Cuando le comenté esta noticia de hace un par de horas, y también le comenté y le pregunté de paso si JJ Rendón, que confesó públicamente que había cometido, que había firmado con esta compañía de mercenarios, si eso no es ilegal en los Estados Unidos, si no es violar la justicia norteamericana, y me dijo que sí. Entonces le pregunté, bueno, pero ¿y qué pasa entonces con esta gente? Porque esperamos que esta gente tenga la capacidad y la honestidad, porque si no caemos en lo mismo, para tumbar al narcorrégimen. Y le leo lo que me contestó. Esta gente, además de ineptos e incapaces, están dañados, no tienen valores ni principios. Consideran que en la política todo vale. Y realmente yo creo que la política en el mundo entero no está viviendo su mejor momento, ni siquiera tiene los mejores líderes. Y hablo de la mayoría, la enorme mayoría de los países. No se pueden comparar los grandes líderes en momentos de crisis de antes con los de ahora. Y lo estamos viendo inclusive con las reacciones de la mayoría de ellos ante la pandemia, hablando de una crisis terrible como nunca lo había visto las últimas generaciones, las generaciones vivas. Pero es que además da la impresión que creen que pueden tener impunidad en todos los países del mundo. Y esto lo digo por este señor JJ Rendón, que tal y como él le pidió a Guaidó, ¿no?, que lo anunciara públicamente, fue anunciado por el propio Guaidó públicamente como su estratega político. Lo que no entiendo es por qué un señor que se ha especializado en preparar candidatos para unas elecciones van a escogerlo como estratega político para enfrentarse a un narcogobierno. ¿O es que lo que están pensando solamente todavía es en elecciones? Eso por un lado, pero eso lo pienso yo, no usted. Yo no le estoy preguntando eso, le quiero preguntar, esto es una antesala para lo que le quiero preguntar. Y además es una persona, JJ Rendón, que está metido en varios juicios donde tiene que ver un cartel de drogas mexicano
y él está metido en esos juicios. Esto que acaba de decir, de hacer, y esta firma que acaba de tener, que la sacaron, por cierto, como han sacado, por cierto, que esta compañía le está pidiendo la plata, que le paguen lo que le deben, ¿no? Un momentico que lo voy a leer aquí. Le está pidiendo la compañía que le paguen el contrato, aunque la compañía no lo haya hecho, pero es el hecho de ese contrato. Eso que se firmó y que cuando menos legítima es la firma de JJ Rendón, porque ahora dicen que la de Guaidó no es legítima, no sé, eso habría que verlo y eso es muy fácil de comprobar. Se necesitan 10 firmas de Guaidó para compararlas con esta firma y hacer una experticia legal de si es o no es firmada. ¿Ok? Eso no es ilegal en los Estados Unidos. A él no le sale un juicio exactamente por eso. Y si es afirmativo, será por eso que en este momento está vendiendo sus pertenencias o parte de ellas en los Estados Unidos porque está preparando irse a vivir a Israel. Bueno, ese es un tema, el del contrato firmado, el de la Operación Gedeón. Es una cosa insólita. Uno no puede entender cómo un contrato de esa naturaleza, cómo se firma un contrato de esa naturaleza, para realizar entre comillas, una invasión. Yo firmo que la empresa esta va a hacer todo lo posible por armar un ejército fuera de Venezuela para que entren a Venezuela y ejecuten una acción armada por una acción particular. Eso es una cosa absurda. Por supuesto que es una actividad delictiva. Y tú te pones a ver, porque es una conspiración para una actuación armada, ilegítima, porque ¿dónde está la legitimidad para que eso se dé? Una cosa es eso y otra es que, por ejemplo, Estados Unidos o una fuerza multinacional, dadas las razones de naturaleza política y de pactos internacionales para defensa de la democracia, de los derechos humanos, ejecuten una acción. Y a petición del presidente legítimo, correcto, el interino, al que reconocen esas naciones, correcto, y ese presidente tiene que pedirle a las naciones: no tenemos armas, no podemos enfrentarnos a este grupo de narcotraficantes y de asesinos que ya han sido denunciados en múltiples organizaciones internacionales. Eso es diferente, pienso yo. Por supuesto. Entonces eso tiene una motivación legal, ética, moral, de derecho internacional, que lo diferencia mucho de este contrato absurdo que aparece firmado por este señor Rendón y otra persona allí, no recuerdo el nombre. Son varios. Sí, pero en nombre de Guaidó. Sí, los dos que renunciaron son dos de los varios que están allí, donde está inclusive Guaidó. Cosa que, perdona, no me extrañaría, porque Guaidó también fue el que se fotografió con el tipo armado en la frontera colombo-venezolana cuando salió, y salió con una gente armada que en una época, en ese momento ya no, en una época también traficó con la droga, y que son unos paramilitares, igual que son paramilitares los guerrilleros del ELN y el otro, ¿cómo se llama? Ilegales en Colombia. Correcto, es que Napoleón, hay cosas que uno no se puede explicar. Yo defiendo la legitimidad del gobierno de Guaidó. Yo no soy de los que está atacando ese gobierno. Por supuesto que uno hace críticas respecto a determinadas situaciones y es natural. Yo soy igual que usted, doctor. No lo estoy atacando, pero espero que quien dirijan un gobierno de transición sea otra gente. Es correcto, pero es que se está ejecutando una acción de gobierno enmarcada dentro de unos parámetros de encerrado, que deja fuera a la sociedad civil, que solamente los partidos que forman el grupo que domina la Asamblea Nacional, con legitimidad, porque ellos provienen de unas elecciones que fueron ganadas en el 2015.
son representantes legítimos y que el pueblo votó por ellos. Pero la realidad venezolana en el 2020 es muy diferente, en el 2020 es muy diferente a aquella cuando se hizo aquel proceso electoral. Bueno, pero perdón, y es que ahora él tenía que haber tenido un periodo y después de ese periodo deberían haber escogido, según la Constitución, a otro personero. Pero por supuesto, y dados los cambios que han habido en Venezuela, de la realidad política de Venezuela, uno no entiende cómo es que no ha habido una integración de distintos factores de poder. Por ejemplo, si hubiese, y que por supuesto se debe hacer todavía, una junta de gobierno amplia, que por ejemplo esté el doctor Aristigueta Granco, por ejemplo esté el vicealmirante Carratú Molina, como encargado del tema de la Fuerza Armada, como por ejemplo esté la doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia. Gente así, que tendría una alta gama de responsabilidad y de credibilidad fuera de los lineamientos de los partidos. Los partidos deberían entender esta situación y entender que es que no puede ser que sigan dominando la situación política nacional como antes se venía haciendo. Hasta eso tiene un límite de racionalidad. Pareciera que no entienden lo que está pasando en Venezuela. Y esta situación también conlleva el hecho de que no se haya pedido, no se haya hecho todo lo necesario para obtener la ayuda internacional que se necesita en Venezuela, como es una acción multilateral de fuerza para echar un régimen imposible de echarlo de otra manera. Que estas personalidades, por ejemplo, lo han venido repitiendo también. Aunque no es la idea del programa, pero de todas formas, ¿y si a ellos no les interesa eso? ¿Por qué no han elegido un Estado Mayor en el exilio? ¿Por qué no lo han elegido? ¿Por qué eso no fue importante? ¿Por qué eso no es importante? Bueno, porque quieren mantener sus cuotas de poder y seguir nombrando personas amigos de ellos y gente allegada a los partidos que están dominando ese grupo 4 que llaman, dándole los cargos. Ahí acabo de ver yo con horror también que nombran a una persona como comisionado para la recuperación de activos del exterior, una persona que aparece con Diosdado Cabello. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Y por cierto, Napoleón, hablando de ese tema de la recuperación de activos, vimos que ese acuerdo que se propuso y que generó mucha suspicacia sobre la recuperación de activos, ahora acaba de ser modificado. Acaban de presentar un proyecto de ley. Cambiaron aquello, la crítica que se hizo del acuerdo, por un proyecto de ley, modificando incluso los montos estos establecidos, que se había establecido el 15% para quien cobrara los montos estos que están decomisados en el exterior. Ahora pusieron el 9%, entre otros cambios que han tenido, porque la repercusión fue muy elevada, muy alta. Bueno, estos son los tipos de cosas que uno no entiende. Ayer, no sé si tú lo viste, apareció, me lo enviaron, no sé si es con fecha anterior, un video del alcalde Ocariz de Petare, ofreciendo préstamos para empresarios que estuvieran necesitados de esto. ¿Cómo va a entrarse a competir de esa manera populista? Es que los préstamos no lo pueden, tienen la estructura para hacer eso, para hacer un préstamo. Tienen una estructura bancaria para los controles de esos dineros. A mí me parece que entonces están entrando a competir. Si Maduro da un clap, yo doy un préstamo a los comerciantes. Estando en un estado de cosas que en Venezuela no existe seguridad jurídica para nada. Es algo absurdo. Eso no lo entiende nadie, Napoleón. ¿No será que no queremos entenderlo porque la esperanza es el último que se pierde y creemos que si no es con Guaidó y su gente, ¿no? Aunque nos desilusionen, ¿no? ¿Por quién otro entonces? Yo creo que el llamado es a los partidos, porque Guaidó no es Guaidó. Pero es que los partidos no significan nada, porque el otro problema es que, bueno, a menos que sea el PSUV, que según las encuestas es con una enorme minoría, porque la enorme mayoría está en contra de los partidos en este momento. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo lo que es la realidad de la encuesta, ¿no? Entonces, y el PSUV está por encima de ellos por una sola razón, porque está gobernando. En el momento en que deje de gobernar, se viene abajo y se desinfla, como sucedía en eso que llamaban la cuarta, porque cuarta república no existe, hay una sola república. La República de Venezuela es la única, como sucedía en el pasado.
Entonces, ¿por qué los partidos van a tener el poder que ya ni siquiera tienen poder de convocatoria? Bueno, te repito, la legitimidad de los partidos para ejercer este gobierno interino proviene de unas elecciones legítimas del 2015, que lo ganaron. Y eso es una realidad que no podemos tampoco negar. Claro. Tienen el derecho de ejercer ese mandato que le dio el pueblo. Pero la realidad es que han cambiado tanto las cosas, la realidad política ha cambiado tanto desde aquel 2015 hasta hoy, 2020, que deberían amoldarse a estos cambios. Deberían entender que la realidad política venezolana no es para una conjunción de partidos, que tiene que abrirse porque ya los partidos tienen un marco muy estrecho de actuación ante lo que está ocurriendo en Venezuela. En aquel momento no estaba planteado la necesidad de una intervención multinacional de fuerza para liberar a Venezuela, invadida por guerrillas, por bandidos que están dueños de los barrios, por narcotraficantes, por toda esta clase de la élite política de Irán y de misma Cuba y de todo el terrorismo internacional. Eso es una cosa que ha cambiado la realidad. Sí. Pero volvamos a su especialidad, que es la justicia. Entonces, ¿por qué puede ser acusado JJ Rendón aquí en los Estados Unidos? Bueno, es que eso es la concertación para delinquir. Ese contrato lo que representa es el delito de concertación para delinquir. Eso es un contrato que nadie puede comprender cómo toda esa gente que está ahí aparece firmando no está en este momento preso. Ahora, lo que sí es verdad es que ya se abrió un proceso judicial al respecto. Hay un proceso que le abrió la fiscal federal de Florida y está en curso en este momento la investigación. Por ese contrato. Por ese mismo contrato, sí. Claro, pero ese contrato, ¿no?, afecta a los que viven en los Estados Unidos. Eso es un acto aparentemente delincuencial en los Estados Unidos porque aquí se firmó y aquí se firmó eso. O sea, así como persiguen a los chavistas o maduristas o rojos rojitos que están haciendo negocios sucios o el negocio o el dinero que se robaron de las arcas venezolanas las pasaron por los Estados Unidos, entonces ellos están siendo enjuiciados por la justicia norteamericana. Supongo que el acto delincuencial para los Estados Unidos es de la gente que lo ha firmado aquí en los Estados Unidos. Y evidentemente JJ Rendón lo firmó en Estados Unidos. Bueno, Napoleón, fíjate tú que en materia en el derecho penal ha venido rigiendo y ha sido superado el principio de que la ley que rige para los hechos delictivos, para el enjuiciamiento de los hechos delictivos, es el lugar donde se produce el hecho. Pero en la medida en que el delito se ha ido haciendo transnacional, el delito no respeta fronteras, entonces la ley ha tenido la necesidad de también traspasar fronteras. Es por eso que el delito de narcotráfico, por ejemplo, que se produce en Colombia o que se produce en Venezuela y llega a los Estados Unidos, se reprime en cualquiera de las partes donde esté. Es por eso que algunos países han considerado en sus legislaciones lo que se llama la legislación internacional para la persecución internacional del delito. Entonces, este delito que está representado en ese contrato, si bien es cierto que se concertó en Estados Unidos, su desarrollo ha llegado a Colombia, que fue donde se suministraron las armas y donde se traficaron las armas, y ha llegado hasta Venezuela, donde se ejecutó la parte final del contrato. De manera que tenemos estos tres territorios, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, que abarcan todo el delito, lo abarcan estas tres jurisdicciones, ¿no? Entonces, en cualquiera de las tres puede ocurrir el proceso judicial para reprimirlo. Y en los Estados Unidos se puede perseguir tanto a la parte que ocurrió en los Estados Unidos como a la parte que ocurrió en Colombia como a la parte que ocurrió en Venezuela. Todo eso conforma una sola actividad delictiva que nació en un lugar, se desarrolló en otra y se ejecutó en otra. Es un solo hecho delictivo con distintas etapas de ejecución. Y en el caso de JJ Rendón, importa que él esté metido en otros juicios en los Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York.
para que ahora lo metan en este otro, que no tiene nada que ver con los anteriores aparentemente, o eso lo libera a él de este juicio posible nuevo en los Estados Unidos? Un paréntesis, cuando te hablaba de la persecución del delito, que algunos países han establecido leyes para la persecución, te hablaba de lo que denomina en derecho la jurisdicción universal, que es, por ejemplo, lo que permitió que España persiguiera a Pinochet estando en Inglaterra. Eso es el principio de jurisdicción universal. Bueno, aparte de eso, entonces me preguntabas por el hecho de que existiendo varios procesos judiciales contra Rendón, según me dices tú. Yo no conozco esos otros procesos judiciales contra Rendón, pero en Venezuela, en el derecho nuestro, existe un principio según Quiero aclarar, son procesos judiciales en donde está metido Rendón. Bueno, no es contra Rendón, sino es con el mismo cartel de la droga norteamericano que tiene varios juicios encima ese cartel. Bueno, claro, pero si él está allí, bueno, si aparece involucrado en eso, pues está siendo investigado por eso y puede ser sancionado por eso perfectamente. Entonces, te decía que el principio general es que no se debe permitir que se tramiten distintos procesos judiciales, penales, contra una misma persona sobre los mismos hechos. Si se trata de un mismo hecho que puede ser juzgado en distintos tribunales, puede entonces que en distintos tribunales se produzcan sentencias contradictorias entre sí. Que, por ejemplo, una diga que es culpable y el otro diga que es inocente. Que una diga que tiene un grado determinado de culpabilidad y en otro diga que tiene un grado de culpabilidad distinta. Entonces, por eso es que, según nuestro derecho, el derecho que proviene del derecho romano, no se permite eso. Y se unen. Todos estos casos se tienen que unir en un solo expediente. En los Estados Unidos estamos viendo que eso no existe. Yo no soy abogado en los Estados Unidos y por lo tanto no puedo determinar con precisión la existencia del mismo principio en la legislación procesal norteamericana, que en lógica debería ser así. Pero aquí vemos que se tramitan en distintos tribunales hechos similares. Por ejemplo, como está ocurriendo con los indictments estos que están persiguiendo por el delito de narcotráfico a distintas personas en distintos tribunales. Maduro está en un tribunal, Cabello está en otro tribunal, Vladimir Padrino está en otro tribunal, Michael Moreno está en otro tribunal. Entonces, el hecho de que existan diferentes causas contra la misma persona en distintos tribunales te demuestra que es posible que en esos procesos en donde está Rondón, JJ Rondón o Rendón, en los Estados Unidos, pues sigan su curso igual, mientras en este otro también siga su curso igual. ¿No? Eso es posible. Todo esto lo pregunto primero porque es un personaje que, aunque era un desconocido para la mayoría de los venezolanos, ahora, gracias a Guaidó y Lamut, pues empieza a ser conocido por los venezolanos, aunque él era muy respetado en unos países y también centro de escándalo mundial, porque el escándalo en Colombia le dio la vuelta al mundo, ya que las principales periódicos y revistas de Colombia señalaron ese escándalo años atrás. El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, que yo sepa. Y queríamos saber a ver si Guaidó se queda o no se queda con ese asesor que él públicamente anunció, que sigue siendo su asesor, porque aparentemente lo que está pasando es lo mismo que se hizo en Colombia con Santos, que él le pidió a Santos, bueno, alguien se tiene que sacrificar, me sacrifico yo, para que no se sacrificara su jefe. Pero él siguió por debajo asesorando en todo lo que eran los famosos acuerdos de paz entre la guerrilla, Chávez Fría y Santos. Entonces, el hecho de que sea otro delito aparentemente en los Estados Unidos sí se presta para que se pueda demandar. Claro,
yo siendo él, pediría, o su abogado pediría una acumulación de las causas por tener, pues, es necesario una acumulación de expedientes, ¿no? Y el hecho de que se vaya a vivir a Israel todavía no ha sido anunciado públicamente, pero él ya lo ha comentado entre amigos. ¿Significa que se puede librar de ese hecho? ¿O significa que tal vez él piensa que lo puedan acusar de algo que a lo mejor él piensa que no es ningún delito? No, no, no. La persecución penal va a serle perseguida donde quiera que él esté. Lo único que se vaya a China o que se vaya, como está empezando el madurismo, que se vaya a un lugar donde no entre en los Estados Unidos. No entre, no tenga el largo brazo de la justicia norteamericana, no entre. Bueno, doctor Ley, Carlos Ramírez López, gracias por estos minutos que nos dio. Una pésima noticia para Venezuela, evidentemente lo de Cristalex y el triunfo de su demanda contra Petróleos de Venezuela, y una pésima noticia, la segunda, contra Guaidó y su gente, lo de JJ Rendón, si es que se lleva a cabo este juicio. Te decía Napoleón, perdona que para finalizar el tema del contrato, este contrato, que sería muy necesario que se aclarara el tema de la firma de Guaidó, que él ha negado, y si él lo ha negado, se tiene como una verdad que esa no es la firma de él, salvo, como tú bien lo dijiste ahora, una experticia grafotécnica. Pero también a mí me ha llamado la atención que cuando se firma un contrato entre dos partes, cada parte se queda con una copia del contrato. Si JJ Rendón dice que Guaidó no firmó ese contrato, él debe mostrar la copia del contrato que él se quedó, en donde debe estar en blanco el lugar donde corresponde ir a la firma de Guaidó. Eso no lo hemos visto solamente la copia del contrato que muestra el señor Goudreau, que es el jefe de la operación que se ejecutó. Bueno, te agradezco mucho también, Napoleón, la oportunidad para hablar sobre estos temas. Gracias, Carlos Ramírez López, doctor Ley. Gracias.